Hoy se ve una gran presión en esa iglesia para parecer más cristiana, y creo que la motivación que hay detrás de eso son los conversos. Si la iglesia mormona parece ser una organización cristiana, y junto a eso tiene una moral muy alta, y promueve mucho la vida en familia y ayudarse entre sí y cosas como esas, es más fácil convertir a los demás a su religión. Pero a pesar de que la iglesia mormona nos quiere hacer creer que son una organización muy pura, la verdad es que no lo son. Se suele decir que la gente de un credo no es perfecta, pero que la iglesia sí. Pero si esa iglesia se basa en mentiras, como es el caso del Libro de Mormón, no tiene ninguna base. Llegar a la verdad. Como intelectual mormón, me pregunto por qué causa le tenemos miedo a la verdad. ¿Por qué no queremos ser honestos sobre el modo en que se creó el Libro de Mormón, de dónde proviene y qué es lo que dice? Que digamos la verdad sobre la antigua América. ¿Por qué razón nos tenemos que reconfigurar la imagen de la América antigua para que encajen con estos prejuicios y estereotipos? Más bien debemos tratar de forma directa y honesta los problemas de la arqueología, de la genética y la lingüística, y dejar que se diga la verdad. ¿A qué le tememos? ¿Tenemos fe en Joseph Smith o en Jesucristo? Cuando yo investigué la fe mormona, lo hice porque quería saber si era verdad. Si en verdad era la revelación de Dios a Joseph Smith, yo quería saberlo. Y le dediqué mi tiempo. Leí el Libro de Mormón, fui a la iglesia, asistí a las clases en el instituto de ellos, hice todo lo que había que hacer para saber más sobre la fe mormona. Y lo que encontré fue que cada vez me alejaba más de una relación personal con Jesucristo. Para mí, una pregunta muy importante es saber si mi fe se basa en un hecho histórico. Y me di cuenta que cuanto más estudiaba la filología y la arqueología y los aspectos históricos de la fe y del texto, mi fe se hacía cada vez más fuerte. Lo que dice la Biblia es suficiente para la salvación. Y no hay que tenerle miedo a tratar de aprender más. Pues, por ejemplo, en mi caso, cuanto más aprendo, más me acerco a Jesucristo. Cuando comprendí que el Libro de Mormón no era cierto, que no era un recuento histórico y solo era una ficción religiosa, cuando entendí eso, y al mismo tiempo me di cuenta que su profeta dice que el Libro de Mormón es la clave de esa religión, en ese momento supe que esa religión no era la verdadera. A medida que perdía la fe en el Libro de Mormón, aumentaba mi comprensión y mi fe en el Nuevo Testamento como la Santa Escritura. ¿En qué Cristo crees hoy? ¿En el bíblico o Yo en el...? creo en el Cristo bíblico. Durante muchos años me sentí muy culpable por no hacer todo a la perfección, que es lo que piden los mormones. Hay que hacerlo todo perfecto. Pero como no es la verdadera iglesia, me pude liberar de la culpa. Y cuando empezaste a creer en Jesucristo como cristiano, ¿la culpa y la necesidad de ser perfecto te volvieron o no? No. Y ello se debe a que vi las afirmaciones que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Y ahí se nos enseña que lo único que hace falta para llegar al cielo es el sacrificio que hizo Jesús y la fe, no la culpa. ¿Qué harás si te excomulgan?
Si me excomulgan de la iglesia mormona, podré cerrar ese capítulo. Porque así podré decir que terminé con eso y dejar todo eso atrás. En Mateo 7:13 Jesús dice así: amplia es la puerta y ancho es el camino que lleva a la destrucción, y muchos se adentran en él. En Juan 14:6 Jesús dice sobre sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre más que a través de mí. El apóstol mormón Orson Pratt dijo sobre el Libro de Mormón: si es falso, es una de las imposiciones más astutas, malvadas, profundas y falsas que se han fraguado contra el mundo. Está calculado para engañar y arruinar a millones que sinceramente lo reciben como la palabra de Dios y que suponen que están aferrados con seguridad a la roca de la verdad, hasta que ellos y sus familias son arrojados a una desesperación sin esperanza. Hicimos este proyecto como una obra de amor y de amor hacia los mormones. Invertimos mucho tiempo, esfuerzos y recursos en el proyecto porque queremos que los mormones establezcan una relación con el verdadero Jesucristo, el Jesús de la Biblia. Se ha demostrado que la Biblia es un recuento histórico auténtico, y así podemos pasar a hacer la siguiente pregunta: ¿son las Santas Escrituras? Bien, eso es cuestión de fe, pero una fe que está basada en la historia real, no una fe ciega. Jesucristo fue una persona histórica que dijo una verdad radical, y él advierte: se levantarán falsos cristos y falsos profetas con el fin de engañar. Hemos presentado pruebas que muestran de forma clara y tajante que el Cristo y los profetas del Libro de Mormón son falsos y que el Jesús y la historia que de él se cuenta en la Biblia es un recuento histórico exacto. Piensen en lo definitiva que es la afirmación que sale en Juan 3:16 cuando dice: pues Dios amaba tanto al mundo que le dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. La última pregunta que les hacemos es si ustedes creen en Él. Prueben todas las cosas y aférrense a lo que es bueno. Tesalonicenses 5:21. La palabra de Dios perdurará para siempre. Isaías 48. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes truenos,